47, 12. 47, 1 al 12. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, no olvide ese versículo 7, nos vamos a volver a él, pero mire lo que dice el 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Vamos a parar ahí. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Nosotros, hermanos, cuando estamos estudiando esta escritura, si ustedes han leído el libro de Ezequiel, no es la primera vez que el profeta, hermanos, se refiere a esta descripción de lo que es la casa del Señor, el altar, los umbrales de las puertas. Pero en esta ocasión, en el capítulo 47, él habla de que de los umbrales de debajo de la puerta están saliendo aguas que empiezan a fluir. Hay otras escrituras antes del 47 en Ezequiel que habla de la descripción, como digo, de este lugar. Pero hasta aquí nos está diciendo que él en su visión empieza a ver las aguas. Dice, hermanos, en lo que hemos nosotros leído, que salió un varón que midió las aguas que salían, y dice que las aguas, cuando midió 1000 codos, llegaban hasta el tobillo. Volvió a medir 1000 codos, llegaban a las rodillas. Otros 1000 codos llegaban hasta lo que es los hombros. Y después otros 1000 codos. Era tan grande el río que ya no se podía pasar sino a nado. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? El título del mensaje, estamos diciendo, hermanos, que nosotros debemos ser inundados, debemos ser saturados, llenos, andar nadando en el río de agua viva. Nosotros, hermanos, entendemos, acuerdo a esa escritura, los historiadores, los teólogos, todos los eruditos que estudian la palabra de Dios dicen que estas aguas, hermanos, son las aguas del Evangelio, son las aguas de las buenas nuevas que Dios mandó a su pueblo. Porque mire lo que dice en el versículo 8 y 9, hermanos, dice: y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar es el mundo, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y todo lo que entrare, recibirá sanidad todo lo que entrare en este río. Yo quiero que miren, hermanos, el punto número 1 de nuestra enseñanza. Nosotros, al comprender, hermanos, ay Dios mío, ¿qué pasó allí? Quizás me permiten arreglar la pantalla, hermanos. Nada más vamos a
para que se mire bien. Al frente será. Ahí va, para el frente. Ok, ahí está mejor. Muy bien. Número 1, hermanos. Como un río restaurador, el Evangelio, hermano, llega a nuestra vida transformando y sanando la totalidad de nuestro ser. Yo quiero hacerles esta pregunta, hermanos. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué clase de salvación tendríamos si no hubiéramos escuchado el Evangelio? Si el Evangelio no hubiera habido alguien que se tomó el tiempo para predicarnos, nosotros, hermanos, ¿qué clase de transformación hubiéramos experimentado? La respuesta, yo creo que no hubiéramos experimentado. Donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Un momento, párale allí. ¿Cómo que alma viviente va a vivir? ¿Qué significa eso? Yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Toda alma viviente que entrar en estas aguas vivirá. ¿Han visto esa observación, hermano? Toda alma viviente que entrar en estos dos ríos por donde y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad. Y todo lo que entrar en este río y vivirá, pero estoy leyéndolo mal, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hermano, yo te quiero decir algo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son los ríos que nos han tocado nuestras vidas y nos han transformado. Y el Señor nos está dando este ejemplo en el libro de Ezequiel, lo que estamos leyendo, de que nosotros debemos ser, hermanos, personas que nos entregamos a lo que es la enseñanza del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, el mensaje de salvación, para que podamos experimentar la vida verdadera de Jesucristo que Él nos anda ofreciendo. ¿Pueden decir amén? Eso es lo que ustedes y yo necesitamos entender. Si no ha habido una transformación en nuestra vida, ahora que somos cristianos, si no hay una transformación en nuestra vida, hermano, es quizás porque las aguas del Evangelio no les hemos permitido tocarnos para transformarnos y para cambiarnos. No los estoy convenciendo muy bien. Quizás sí, quizás no. No se preocupen si no los convenzo. Les estoy diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que cuando este río restaurador del Evangelio llega a nuestra vida, debe ser transformada completamente, hermanos, y debe traer la sanidad total de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque el Evangelio de Dios es potencia para salvación. Si alguien quiere buscar ahí en su Biblia Romanos 15:29, Pablo, hermanos, se disponía a hacer un viaje hacia España y les está escribiendo a los romanos diciendo: ¿saben qué, hermanos? Yo voy a ir hacia España, pero yo quiero pasar para con ustedes y saludarlos. ¿Tienen alguien 15:29? Busquen su Biblia, hermanos. 15:29 de Romanos. 15:29 de Romanos. Pablo, hermanos, anda predicando el Evangelio. Es un emisario del Señor que ha sido escogido para ir a predicar a los gentiles. Y miren las palabras que le está diciendo, hermanos, a estos hombres que va a ir a visitar, o a este pueblo, a esta nación de Roma que va a ir a visitar. Les dice 15:29, ¿lo tienen todos? Y sé cuando llegue a vosotros, llegaré con la bendición, con la abundancia, de la bendición del Evangelio de Cristo. Y sé cuando llegue a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio, hermano, es un Evangelio transformador. El Evangelio es un Evangelio que da vida. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son los ríos que Él, hermano, nos anda ofreciendo, es un Evangelio que transforma completamente nuestras vidas. Es un Evangelio que nos sana. Es un Evangelio que nos ha cambiado nuestra manera hasta de pensar, la manera
negativa de nuestra vida que nosotros teníamos, hermanos, el Evangelio es el que ha causado el cambio en nuestra vida. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesucristo? Salvación, ¿qué más? Perdón de pecados, vida eterna, sanidad. ¿Qué más, hermanos, podemos decir que es el Evangelio? Libertad, amor, restauración, ¿qué más? Es el Evangelio. Es el Evangelio de paz, de gozo, es de libertad. Hermanos, ese Evangelio nos ha sido entregado a nosotros, que fue mandado por Dios para que todo lo que toque el Evangelio, produzca transformación y produzca vida de sanidad, vida que viene, hermanos, a nosotros a levantarnos de nuestro estado anterior cuando no conocíamos el Evangelio o las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ese río, hermanos, quiere fluir en medio de nosotros, quiere fluir en nuestros hogares, ese río quiere fluir en nuestra ciudad. Cantábamos temprano, esa lluvia que venga limpiándonos, refrescándonos y que sea extendida hacia toda la ciudad. Porque ese río, hermanos, nosotros lo experimentamos hasta los tobillos. Después, si permitimos nosotros, hermanos, avanzar a nosotros mismos, permitimos, va a llegar hasta las rodillas. Vamos a seguir metiéndonos en el Evangelio, va a llegar hasta nuestros lomos. Vamos a seguir entrando y vamos a tener que nadar allí, porque el río sigue subiendo en capacidad. El río del Evangelio, querido hermano, es abundancia de Dios, de presencia de Espíritu para cada uno de nosotros. Es el Evangelio de salvación, hermanos, de paz, de restauración, de sanidad. Ese es el Evangelio que Dios nos da. Ahora, algo más importante, no más importante, sino también importante, que les quiero mostrar en esta escritura que acabamos de leer de Ezequiel. No solamente, hermanos, pudimos ver que estos ríos representan el Evangelio de Jesús, que el Evangelio que Pablo andaba predicando por todas las regiones donde él iba, hermanos, enviado por el Señor. Pero es un evangelio que hoy nosotros, al recibirlo, también experimentamos esa vida. Permítanme mostrarles la siguiente pantalla, en el siguiente punto, hermanos. El punto número 2 nos dice, hermanos, que el creyente, ustedes y yo, que se sacía del agua viva, prosperará y verá cumplido en su vida el propósito que el Señor le asignó. El creyente que se decide nadar en este río, hermano, es una promesa que Dios nos está dando, hermanos, que esa agua viva va a prosperarnos y nos va a ayudar a ver cumplido en nuestra vida el propósito que el Señor nos asignó. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito que tú reconoces que Dios te ha dado en tu vida? Quizás una pregunta un poquito difícil de responder, porque ocupa de meditación, ocupa de reflexión, ocupa de pensar. Pero, hermanos, hay un propósito para tu vida. Tú no estás aquí en este mundo solamente porque tu papá y tu mamá tuvieron intimidad y tú naciste. Dios te trajo a ti y a mí para un propósito. Quizás naciste en un país como me tocó nacer a mí, pero Dios me trajo a este país para cumplir un propósito en mi vida. Y ese propósito, hermanos, Dios nos enseña cómo, hermanos, por medio de conocerle, por medio de empaparnos de esta agua viva, como dice Ezequiel. Y hay algo bien importante que yo quiero que ustedes vean en esta escritura, 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Todo árbol, hermanos, dijo Jesús, que no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. ¿Seré yo? No, no te preocupes, si tú estás aquí, hermanos, por algo. Es porque tú quieres ser fructífero. El árbol, por su fruto,
lo conoceréis. Generalmente, hermanos, aplicamos eso a lo negativo. Generalmente aplicamos eso a lo negativo. Miramos a alguno que es creyente, alguno que es cristiano y se porta mal. Sí, pues es que mira, por sus frutos se conoce, y lo aplicamos negativamente. Les animo, les desafío, apliquémoslo positivamente. Apliquémoslo, hermanos, para bendición. Apliquémoslo como está diciéndonos Ezequiel, que él miró en la ribera. Este río era tan grande, el río de la salvación, del evangelio, que crecieron árboles en las orillas de este río. Y dice, hermanos, junto al río, en la ribera, uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. No solamente somos árboles de frondosos, de sombra, somos árboles, hermanos, frutales nosotros. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hermano, hermana, el creyente que se sacia del agua de vida prosperará y verá cumplido en su vida el propósito que el Señor le asignó. Y estas cosas, dijo Pedro el apóstol, los escribo para que no estén ociosos. Añadida a la fe virtud, a la virtud templanza, a la templanza contentamiento. Estoy parafraseando la escritura que está en primera de Pedro, hermanos, porque si haces estas cosas, no os estaréis ociosos, sino que andarás en busca de la verdad. El creyente, hermano, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mire lo que nos dice la siguiente pantalla, es el mismo punto, que el creyente, hermanos, que toma de esta agua, lo compara, hermanos, el Señor, el salmista, Salmo número 1, versículo 2 y 3, dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia. El árbol, hermano, que está plantado junto a corrientes de aguas, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Tú puedes decir eso de tu vida cristiana, todo lo que tú haces prospera, porque andas conectado con el río de la vida que viene del trono de la gloria. Sino que en la ley de Jehová, es esta palabra de Dios, la Biblia, el libro que el Señor nos ha dejado, está su delicia. Te deleitas, hermano, cuando andas leyendo la palabra de Dios. Tiene que ocurrir eso para que puedas tú dar un fruto, porque el Señor nos está diciendo, hermanos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh, hermano, esa última parte de la escritura tiene que quedar en nuestra vida marcado, enterrado, guardado, para que andemos, hermanos, como personas que andamos agradando a Dios, que todo lo que nosotros hacemos va a prosperar. Que si tenemos un ministerio como el Señor nos ha confiado aquí, que empieza a prosperar, que vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria, vamos mirando el mover del Espíritu Santo cada vez más, nos estamos consagrando más, andamos invirtiendo tiempo con el Señor en nuestra intimidad más profunda, porque en su ley meditamos de día y de noche. Hermanos, hay ciertos requisitos para que todo lo que tú pongas tu mano prospere. Lo primero que dice, hermanos, en el 3, amén, hay que estar pegados o conectados a las corrientes de las aguas. Hay que, hermanos, estar dando fruto a tiempo, que la hoja no cae, para que, hermanos, todo lo que nosotros hagamos, empecemos a ver que hay prosperidad. Empecemos a ver que Dios está moviéndose en nuestras vidas, en las circunstancias, situaciones, en las cosas que nosotros hacemos diariamente. No podemos, hermanos, yo les he dicho esto varias veces, no podemos esperar que Dios nos bendiga como lo hace los domingos, si el día lunes y entre semana nosotros no tenemos la misma comunión que estamos experimentando aquí en este lugar. Es necesario meditar en la palabra de Dios para hacer esos árboles
que tienen vida, que están sembrados o están plantados en las corrientes de las aguas que el Señor, hermano, nos anda mandando por el Evangelio de salud, de salvación que Él nos ha dado. Porque el Evangelio, hermano, nos transforma, el Evangelio nos da vida, el Evangelio, las buenas nuevas son para que ustedes y yo tengamos victoria donde quiera que nosotros, hermanos, nos movamos. ¿Pueden decir amén? Amén. Miren otra escritura, hermanos, que quiero enseñarles, la siguiente pantalla, número 3. Y esto tiene que ver, queridos hermanos, tiene que ver con lo que vamos a nosotros dejar como legado a las siguientes generaciones. El creyente que permanece firme, plantado junto al río de agua viva, deja un legado de bendición a su próxima generación. ¿Pueden decir amén, hermanos? El creyente que está plantado, una vez más, estamos hablando, hermanos, de habitar, de vivir en estas aguas de vida, permanece firme, plantado junto al río de agua viva, deja un legado de bendición a su próxima generación. Isaías 44, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hay una promesa, hermanos, linda de parte de nuestro Dios, que todos aquellos que andamos sirviéndole al Señor, que andamos conectados y habitando, siendo inundados por el Evangelio, por el río de Dios, hermanos, vamos a mirar que la bendición va a venir sobre nuestros hijos, va a venir sobre nuestra generación. Y no solamente tenemos que limitarlo a lo que son nuestros hijos físicos o hijos carnales, pero los hijos que nosotros tenemos espiritualmente hablando, que Dios nos ha confiado bajo nuestro liderazgo para enseñarles, hermanos, que estar o aprender a ser conectados con Dios es meditar en su palabra, tomar el Evangelio como Él nos lo está dando, para que, hermanos, el Padre Celestial derrame sobre su Espíritu sobre nuestra generación. Yo no sé si tu condición, hermano, es como la primera parte de la Escritura, los primeros 2 renglones que está allí. Si en este momento tú te sientas quizá de esta manera, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Hoy, hermanos, tuvimos esta linda visitación en la presencia del Señor, en la adoración. Estuvimos nosotros, hermanos, gozando, cantamos esa linda alabanza que Él manda la lluvia, y pudimos experimentar, hermanos, todos. Había un refresco, había un fluir de su Espíritu en nosotros, había algo levantándonos interiormente. Ese es el Espíritu de Dios, y Él quiere, querido hermano, hermana, Él quiere llegar a esos rincones que tenemos tú y yo necesitados de parte de Dios, que nosotros, hermanos, andamos con esas tierras áridas, lugares donde Él, hermanos, está prometiendo: yo derramaré las aguas sobre esos sequedales, para que ustedes puedan experimentar esos ríos sobre la tierra árida. Porque cuando tú y yo, hermanos, lo experimentemos y tengamos ese cambio, nuestra generación va a recibir el gran beneficio de lo que nosotros les estamos dejando como legado. ¿Pueden decir amén? Amén. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Isaías 61:3. Yo quiero que vaya, hermano, conmigo. Busque la Escritura 61, el capítulo 61. Yo nada más puse una porción del 3, pero vale la pena leer o compartir lo que es 61. Libro de Isaías, capítulo 61. Cuando usted llegue allá, diga amén, y vamos, hermanos, a leer una linda profecía que declaró este profeta, hermanos, Isaías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están en el 61 de Isaías? Amén. Dice así, hermanos: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Ustedes se recuerdan, hermanos, la escritura de Lucas 4:18? ¿Se recuerdan lo que dice ahí? ¿Quieren ir para allá? Si no se recuerdan, déjenme llevarlos para allá. Lucas 4, versículo 18. Aquí estamos, el Señor Jesucristo declarando las palabras que acabamos de leer de Isaías. Lucas 4. ¿Están ahí en el 18, hermanos? Déjenme leerles el 17 para que lo podamos asimilar mejor. Dice en el 4:17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús, hermanos, está leyendo lo que acabamos de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Escuchen. 700 años antes Isaías profetizó: esto va a ocurrir con el pueblo de Israel. Y ya lo leímos en Isaías, capítulo 61. Jesús viene del desierto de ser tentado de Satanás, de vencerlo. Se le da el libro de Isaías, abriendo el rollo, leyó lo que acabamos de leer. Hermanos, ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el río que ha dado Dios para cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, está sobre cada persona que es creyente, y que nos ha mandado Dios, hermanos, a predicar estas buenas nuevas. Libertad a los oprimidos, abrir las cárceles a los que andan en encarcelamiento, a abrir los ojos de los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Evangelio, hermano, que tú y yo experimentamos, y ese es el río de Dios que quiere tocar nuestras vidas para que podamos nosotros, hermanos, abrir la puerta a Dios, y Él derrame sobre nuestra generación, Él derrame sobre nuestros renuevos, hermanos, el Espíritu que viene del Padre Celestial. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos la capacidad, que no tenemos el llamado, pensamos que no tenemos la habilidad. Quizás unos porque somos muy jóvenes, otros porque somos ya más avanzados en edad. Hermano, Dios no hace acepción de persona. Estos árboles que quiere levantar Dios, que dar su fruto en su tiempo, que su hoja la utilizan como medicina para todos aquellos que andan en enfermedad, somos nosotros. Hermanos, no sé cómo explicarlo para que me lo puedan entender. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para que seamos de bendición a aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Somos árboles de justicia, está diciendo allí. Serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Hay veces, hermanos, nosotros nos sentimos como que, bueno, ya se me acabó mi tiempo, ya tengo mi edad muy avanzada, o ya perdí la oportunidad, ya no puedo yo llevar a cabo. Hermano, estás en lo que es, hermanos, la fuerza de tu vida, porque andas conectado con el Dios Todopoderoso, que te llena de su abundancia para que tú puedas tocar las vidas de muchas otras personas, empezando con tu familia, con tus cónyuges. Si estás tú casado, con tus hijos, empieces a ser de influencia con todas las personas que andas tú hablando, que te andas relacionando, como árbol de vida que tiene fruto y que tiene hojas de medicina.
Escúchame, hermano, te doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y yo sabemos que cuando queremos nosotros tener una conversación con alguna persona que le podemos ministrar, o que Dios nos da la oportunidad de ponerla cerca de nuestras vidas, y empezamos, hermanos, a decirle palabras de vida, palabras de aliento, palabras de sanidad? ¿Acaso esa persona no recibe aliento por lo que estamos nosotros hablando? Porque Dios nos ha escogido, hermano, para ese propósito. No lo olvidemos, no olvidemos, pero muchos de nosotros, hermanos, necesitamos comprender que estamos plantados en este río de vida. A las orillas del río crecen los árboles. Los árboles. Ustedes y yo somos esos árboles, hermano. Es un río de vida, es un río de abundancia, es un río de provisión, es un río de sanidad, es un río de transformación, el que Dios, hermanos, nos ha dado el privilegio de crecer a la ribera de ese río. Es la comunión constante que tenemos con Él. Como dijo Salmo, ya leímos Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Y hermanos, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Hay cosas, hermanos, que nosotros hemos dejado morir. Hemos dejado morir. Porque no nos animamos, no nos atrevemos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y permitimos que se marchite, no sé si es situación, es relación con personas, es sueños que teníamos, proyectos que habíamos quizá formulado. No, ya no funcionó, ya no sirvió, ya no me va a salir, no tengo la capacidad, ya estoy más de edad, ya no tengo la fuerza. Hermano, ¿por qué te vences? ¿Por qué te vences antes de tiempo? Permítame cerrar con una escritura más. Salmo 92, vayan para allá. Salmo 92. Esta es una promesa, hermanos, que nos da el Señor. Una promesa para ti y para mí, y especialmente para aquellos, hermanos, que nos sentimos que hemos perdido ya la oportunidad, o que ya no podemos nosotros lograrlo porque se nos han acabado nuestras fuerzas. Eso, hermanos, no lo recibas, porque mientras tú tengas la vida, tienes la esperanza. Mientras tú tengas a Jesús, eres vencedor en el nombre de Jesucristo. ¿Pueden decir amén, hermanos? Dice, hermanos, vamos a leer desde el versículo 10, 92, 10. Versículo 10 del Salmo 92. ¿Están allí? Dice así, hermanos: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Hermanos, yo necesito que usted lea conmigo ese salmo, esa escritura, empezando desde el versículo 12. Todos lean conmigo, hermano. Dice: